Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, que hayan sido unas lindas semanas. Nos hemos hecho un video por lo menos hace 3 semanas, un mes. Y la situación amerita actualmente pronunciarse respecto a varios puntos importantes, pero quizá el primero de ellos es la primaria, luego la situación en la derecha, el caso de licencias falsas que ha de alguna u otra forma desnudado el cinismo tradicional de nuestros trabajadores, chilenos en particular, y cómo ese cinismo interactúa con aquello que se piensa o se decide como los logros dentro del mundo laboral chileno. Entonces, hay una suerte de mal acostumbramiento que ha derivado en una situación muy tensional, en donde mucha gente hacía muchas trampas con esto del sistema, y ahora nos hemos dado cuenta que esa defraudación alcanza, según cifras de BioBio ventiladas ayer, los 1.500 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué significa eso como para la, para la forma de vernos de nosotros mismos? Muchísimas cosas. También nos vamos a pronunciar sobre la lenta y permanente y constante lejanía del presidente con su cargo y con su coalición política y asimismo con el país. Y también una breve mención a lo que está ocurriendo en Gaza y en Ucrania, sobre todo enfocado en aquello que ha hecho la administración Trump, que se ha visto un poco más asediada que antes, que la guerra comercial no le fue, o mejor dicho, este scroll arancelario que lanza sobre los mercados del mundo, no tuvo resultados tan catastróficos, pero tampoco fueron tan positivos, dejando un poco la posición de Estados Unidos desmedrada. Ya, entonces, yo en verdad quiero agregar que me tengo que preparar el almuerzo, entonces como no quiero tardarme tanto en hacerlo, voy a hacerlo mientras eh, 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 hablo de las cosas que han pasado esta última semana, que han estado bastante interesantes, y sobre todo el tema de las primarias, porque resulta que la Academ, ¿cuál fue el gran efecto de la Academ de la semana pasada, el 17 de mayo? Fue decir que Cast iguala la intención de voto espontánea de Cast con Matei. Es decir, la candidata de centro derecha que llevaba 2 años manteniéndose en el top, ahora ha tenido que ver desmejorada su ventaja eh, por un contrincante que ya fue candidato presidencial, que ya obtuvo el 44% de los votos en segunda vuelta, que es don José Antonio Cast, una especie de némesis de la UDI, puesto que se fue de ese partido precisamente para fundar partidos republicanos, en una apuesta que en su momento no se entendía mucho, no se validaba mucho, sobre todo en un gobierno de derecha, como era el gobierno de Sebastián Piñera, pero que visto el momento actual ha sido capaz de generar fuerzas políticas equivalentes. Es decir, Cast puede decir que se encuentra más o menos en una igualdad de condiciones con Chile Vamos. Ya, el efecto de esa primaria, o sea, republicanos se encuentran en una igualdad de condiciones con Chile Vamos. Se supone que la apuesta de no hacer la primaria por parte de Matei, que fue muy castigada porque mucha gente, entre ellos yo, encontraba muy insólito que no participara en primarias, que se iba a perder mucho espacio televisivo, mucha agenda mediática, pero la realidad de este último mes nos ha demostrado que en verdad eso no ha sido así. De hecho, la realidad ha tenido tantas cosas, tantos elementos sobre la tabla, que en verdad hablar de las primarias oficialistas ya es casi una molestia. Porque al mismo tiempo se encontró con el problema de que no representan unas primarias en conjunto de la sociedad política. Entonces es muy fácil dejar ir al gobierno, un gobierno minoritario, con candidaturas que se veían atractivas en un principio, Jara, Winter, Mulet, no sé qué hace ahí, nadie sabe muy bien qué hace ahí, tampoco nadie lo ha escuchado hablar, y Toa, pero que ha ido perdiendo brillo, ha ido perdiendo fuerza. Está esto de la especie como de cálculo, este uso que hacen los políticos de la gente,
que se traduce en decir, bueno, pues si la gente va a ir a votar igual. Entonces no es tan, quizás no es tan importante que eh, cuántos votos, con cuántos votos sea electo el candidato, el orden sobre cuál es electo y cuánta masa va a votar este 29 de junio. Eso ha llevado a que la misma candidata Toá, luego de su gran despliegue mediático debido a su relación desformalizada con el señor ministro de Hacienda, Mario Marcel, se haya comenzado a inquietar, porque los cálculos no le dan. O sea, ¿por qué Pepe Out dice que hay 2 millones de votos? ¿Cierto? O sea, esta primaria debiera lograr 2 millones de votos. De 2 millones de votos hacia arriba, toda gana, pero en todos los escenarios. Da lo mismo cuántos votos saquen el resto de las personas. Pero si esa cantidad de votos empieza a bajar de 2 millones, que es lo que al parecer está pasando, porque 2 millones de votos es algo así como el 15% del padrón, más o menos. Entonces, si va a votar menos del 15% del padrón, el ganador de esa primaria va a tener una representación real del 7%, si es que del 6% del padrón en primera vuelta, en un contexto de voto obligatorio, y por tanto tendría que triplicar su votación. Ya, esas cosas no pasan. No pasan que los candidatos tripliquen su bolsón de votos de una elección a otra. Boric las dobló, o sea, pasó de la que le ganó a Jadwe, lo dobló en segunda vuelta y después lo volvió a doblar digamos, de primera a segunda vuelta. Pero no lo triplicó, o sea, si Toá sale electa con 1 millón de votos, no tenemos Toá en segunda vuelta, y la candidatura gana, y si la primaria en conjunto representa a menos de la segunda opción mejor votada de derecha, que es Kast, en este caso, si la primaria en conjunto no lleva al 17% del padrón a votar en una elección voluntaria, no tienen los votos para pasar a segunda vuelta. Y eso es lo trágico del gran problema de esta primaria, que a la larga al principio decían, Festival de Viña, aquí viene, esta parrilla va a estar espectacular, se especuló que iba a entrar Meo, se especuló que iba a entrar eh, Harold May Nichols, se especuló que iba a entrar eh, este otro candidato, Parisi, no era Parisi, era otro, que se me acaba de ir. Bueno, se especuló que iba a entrar otras candidaturas, las cuales finalmente no entraron y que hicieron menos brillante, menos espectacular, menos entretenida la primaria. Y además es invierno, probablemente llueva ese día, va a ser súper fome ir a votar, a cagarse de frío, por una lucha política que se observa como bastante inocua. No hay grandes diferencias entre una candidatura y otra. Y si el resultado de eso es menos de 2 millones de votos, bueno, no tenemos candidato de izquierda para segunda vuelta y por tanto la lucha se sitúa entre tres polos de derecha que son Kast, Kaiser y Matei. Eso es un muy grave problema, no solamente en términos presidenciales, quizás lo presidencial para un oficialismo tan desgastado, tan sobrepasado por la realidad, es lo menos importante. Pero para unas parlamentarias no tener siquiera el 20% quiere decir que no tienen asegurado el cupo en ninguna parte. ¿Ah? Sobre todo tratándose, porque hasta el momento no se ha explicitado bien en cuántas listas parlamentarias van a ir, pero si van en 2 listas parlamentarias ya la posibilidad de que saquen representación siquiera dentro de los distritos más pequeños es muy baja. Sí, obviamente los distritos de 10 diputados, el distrito 10, que son 7 o 10 diputados, van a sacar representación. Santiago, evidente. Maite Orsini incluso puede salir reelecta, no sé. Pero ya en los distritos más pequeños, de 3 diputados, tú necesitas 3 fuerzas. Y si no logras entrar a primera vuelta, a segunda vuelta, tú no eres. O sea, apenas eres, o te convertirías en la tercera fuerza. Y eso implica que el poder del oficialismo disminuya. Y no solamente disminuya porque se va a ir del gobierno, sino que disminuye porque ya nadie le está prestando ropa
a un gobierno que está cada vez hundiéndose en las encuestas. Quizá uno pueda decir que aquí repetir lo ya dicho, pero el 26% de reprobación que tiene el presidente es altísimo. O sea, está en la banda baja de aprobación, de su ya tradicional baja aprobación. Y ahora estamos viendo las consecuencias de una sociedad que ha generado en Boric dos efectos. El primero de ellos es que no está ni ahí, no parece estar muy encima de lo que está pasando. El caso Precultura lo tiene completamente asediado contra las cuerdas. No puede responder a mucho. Ahora salió este tema de las licencias, que yo creo que es más un síntoma psicológico de cómo somos nosotros, más que otra cosa, pero que él tiene que gestionar. Y la gestión de ese problema en un año de contexto, o sea, la gestión de un problema tan grande, tan costoso, son 25.000 funcionarios públicos, los cuales eventualmente habría que sumaríarlos a todos, lo cual es imposible. Entonces, hay que proponer cosas creativas, y esta manera el único que ha propuesto algo que tiene pies y cabeza es Mario Marcel, pero que es el Comité Nacional de Ausentismo, que obviamente ya hace que nos sintamos estar viviendo en Macondo, como algo muy poco serio, muy poco, algo sobre lo cual no debería hacerse un comité. O sea, si las personas faltan al trabajo, el sentido común lleva a que se hagan ciertas cosas, y si no se han hecho, bueno, primero hagan esas cosas y después hacen algún comité, ¿cachai? No poner la carreta delante de los bueyes, porque obviamente el comité va a estar compuesto por trabajadores públicos que eventualmente puedan continuar con esa práctica que ha sido tan sancionada socialmente. Entonces, el gobierno, al estar tan asediado, tan quieto, tan perdido en su capacidad de iniciativa, eh, puede deslucirse demasiado en la perspectiva de la futura elección parlamentaria. Y si pasa que el gobierno, pierde mucho, y pierde los 4/7 tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, nos encontraríamos ante un gobierno de derecha, el cual consiste y constituye una supermayoría. Y eso sería un gobierno de derecha con la capacidad de poder modificar enteramente el sistema. Lo cual obviamente a mucha gente le puede parecer extremadamente alarmante, sobre todo pensando que existe dentro de ella una derecha que es la derecha de Kaiser, una derecha bastante osca intelectualmente, bastante sentimentaloide y poco craneal, nadie sabe mucho qué principios tiene, y supuestamente es como un menjuje medio libertario. El señor Axel Kaiser ahí hizo lo suyo, pero no tiene mayor profundidad, no tiene bagaje dentro de la sociedad chilena. Se ve algo más mediático, como lo que fue Parisi en su momento, en la elección pasada. No así la candidatura de Kast, que yo creo que ha hecho un buen trabajo. Yo no voto por Kast, pero hay que reconocer que supo resistir el asedio de Kaiser, supo resistir la crítica, supo resistir el ego también y la soberbia de Evelyn Matei, que en un momento poco menos que trataba a los republicanos con la punta del pie, después del mal resultado que le significó la derrota de la opción a favor en el plebiscito constitucional. Pero yo creo que Kast ya se sacó ese acomplejamiento, sacó esa derrota de su cuerpo, y ya no se le ve un candidato que se encuentre más o menos acomplejado por haber perdido, ¿ah? Por haber perdido una opción de oro en todo caso. Sino que ahora está concentrado en ganar la elección, ha hecho hartas propuestas que tienen resorte social, que tienen repercusión en la mesa, cuando se habla de la baja tasa de natalidad, cuando se habla de este bono de $1.000.000 para la guagua. Eso es algo que se conversa y la gente lentamente va apreciando mejor su candidatura, y eso se demuestra en su aumento en las encuestas. Aumento que no es banal, que no es per se, no es un capricho,
y que además es indetenible, porque pocas cosas harían pensar que la votación de Kast empezase a disminuir nuevamente. Si ya el fenómeno Kaiser pasó, y ya la señora Matei está en una situación un poquito más débil que los meses anteriores. Entonces, no hay muchos motivos para decir, bueno, Kast se va a mandar un cagazo comunicacional como el que se mandó Matei, eh, y por tanto vamos a ver reducida su votación. Yo creo que eso no va a pasar. La funcionalidad del Partido Republicano está funcionando, está instalando candidatos, está instalando temas, y está contando con una coyuntura extremadamente favorable a su propósito de copar la agenda. O sea, el caso de la licencia es una de ellas, pero además está el caso Procultura, que empieza a tener sus ramificaciones, no solamente de carácter penal, sino que además políticas. Eventualmente la próxima semana van a allanar al señor Orrego, y vamos a ver ahí a Orrego en tribunales dando explicaciones de su amistad con Alberto Larraín. Yo creo que el gobierno hizo una mala jugada en centralizar las escuchas de Josefina Neus en el presidente. O sea, ni siquiera debieron haber hablado del tema. No debieron haber dicho que aquí había una especie de espionaje político, que aquí se perseguía a determinadas personas, como en los tiempos de la dictadura. Porque, o sea, una falta de respeto para quienes fueron efectivamente perseguidos, una burla, de muy poco decoro, porque finalmente lo que hace es darle fuerza. O sea, si yo como sector político instalo una discusión, después tengo que seguir conversarla, no puedo pretender clausurarla por mí mismo, porque me fue útil en un momento y después no. Entonces ahora siempre todos los involucrados en Procultura van a decir que son perseguidos políticos, poco menos, como en los tiempos de dictadura, y eso lleva a que uno como ciudadano común y corriente los considere personas muy cercanas a la estupidez, a esto que una cosa es ver a alguien que poderoso en su poder, en su puesto, en ejercicio, y otra cosa es el estropajo en el que queda una vez que pierde el poder. Entonces, el próximo año, cuando estos mismos subsecretarios, estos mismos ministros, Constanza Martínez, no sé, digan no, es que nos estaban persiguiendo, todos los vamos a mirar con una cara de, por favor, ¿qué está diciendo? O sea, usted además se está desacreditando hacia el futuro. ¿Cómo el Frente Amplio va a tener una postura respecto a la reforma por judicial? Ninguna, pues no puede después de esa tesis. No, todo va a ser mirado con sospecha, todo va a ser analizado con conveniencia. El caso de Procultura va a durar años, 4 o 5 años van a tener ahí al pobrecito hacedor de fachadas, Alberto Larraín. Y fue un error centralizar esto en el presidente, fue un error decir que cómo es posible que le intervenga en el teléfono del presidente. O sea, obviamente una vergüenza, y obviamente nos parece, como chilenos digo yo, insólito, que alguien esté pinchando al presidente porque un juez de la República se convenció de que en esas conversaciones podría tener alguien contacto con el presidente que esté involucrado en la comisión de delito. O sea, eso es algo irrisorio, poco serio, que no nos hemos convertido. Entonces, un error, definitivamente. Procultura es una especie de pesadilla, ya está desaforada Catalina Pérez, afortunadamente, porque ya era demasiado. Tampoco vamos a tener muchas respuestas. El fiscal regional de Antofagasta, Pequio, nadie sabe muy bien a quién le trabaja. Ángel Valencia, yo creo que Ángel Valencia no es un mal fiscal nacional, porque es alguien que conoce muy bien lo que es el balance. Entonces le da a la derecha y después le quita, le da a la izquierda y después le quita, le da a la derecha y después le quita. Entonces no es muy posible. Sí, podemos decir que hay alguien interesado, que toma decisiones interesadas, por supuesto, pero no es alguien que se vea excesivamente imparcial. O sea, en mi opinión, hay gente que considera que Ángel Valencia está capturado por los intereses del socialismo, porque el padrino de su hijo es el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, como si viviéramos en una novela del siglo XIX.
o en un ambiente aristocrático propio del siglo XIX. Pero bueno, vamos a soslayar que nunca hemos dejado de ser una pequeña hacienda, y vamos a poner el foco en la derecha, básicamente en la señora Matei, pobrecita ella, tan acosada, tan asediada, tan poco creativa, finalmente su golpe de efecto sobre... Se me olvidó el ajo. Debería haber traído el ajo. De un momento. Finalmente su golpe de efecto con Diego Paulsen como jefe de gabinete, de comando, no sirvió de mucho, no se le vio más despierta después de eso. Sigue muy confundida. Yo creo que eso es la... En algún momento Matei tocó fondo argumentativo. Porque sí, yo puedo decir, no, es que yo quiero que el país cambie, ¿cierto? Me aburrí de este gobierno de incompetente. Ya, muy bien, vamos a la vereda al frente y escojamos a alguien competente. Y estuvo ahí Matei siempre presente, porque ella era fue ministra del Trabajo y fue economista, y su marido era miembro del Banco Central, Jorge de Solomón, Juan muy seco. Pero entrando en la campaña, teniendo que aplicar habilidades blandas, Matei me parece que no... Está bien, es alemán y todo, pero posee una falta de carisma, que no le permite dejar de ser la típica señora alemana seria, que lo único que ofrece es seguridad. Y los tiempos actuales en la nación, con la perspectiva por supuesto que propia, buscan líderes que no ofrezcan cosas, que no ofrezcan seguridad, no ofrezcan vivienda, no ofrezcan materiales para vivir, subsidios. O sea, sí, votamos por Bachelet porque daba subsidio, votamos por Piñera porque daba subsidio. Es parte de la elección, mucha gente vota ya por eso. Pero hay algo más, hace falta algo más, hace falta una cierta identidad y un cierto sentido. Y en ese aspecto, Matei, que era la favorita, que tuvo 2 años para crear un discurso destinado a la identidad del chileno y crear un discurso destinado al sentido del chileno, un ethos que explicara nuestra razón de ser en el mundo, y no lo creó, y no lo hizo. Entonces, su capacidad diferenciadora con Kast no existe. O sea, tuvo 2 años de ventaja ¿para qué? Para estar en los medios, para decir que muchas cosas le indignaban, que muchas cosas inaceptables, pero no ocupó ese tiempo para prepararse, porque una vez que Kast la alcanzara, que eventualmente podría pasar, si no lo pensó, es porque sus analistas no son gente creativa, eh, una vez que Carlos alcanzara, tenía que emerger un elemento diferenciador, un elemento que dijera al ciudadano común y corriente, ya, entre dos cosas iguales voy a elegir la que me hace más sentido, la que es más profunda, la que me ofrece algo adicional a todas las cosas que ofrece el resto. Porque Kast, también está ofreciendo, bueno, igual tiene una visión más orgánica, pero es porque él la ha preparado. Yo creo que se dio cuenta que en su segunda campaña, en la anterior elección, le faltó ese elemento más. Llevemos mis discusiones, mis propuestas políticas al centro de la mesa. Y ahora se ha notado mucho que está, o sea, que son conversaciones, que son planes, que están destinadas a ser debatidas en el seno del hogar. Una excelente, o sea, una muy buena estrategia, porque eso permite que que el crecimiento de Kast no sea por actos espectaculares, porque voló en un helicóptero sobre Santiago, o algo extremadamente coyuntural. No, su crecimiento es orgánico, porque se sitúa dentro de los hogares. Al menos así lo he visto yo, lo he escuchado con mis cercanos, donde como que en el año electoral se permea la conversación hacia un sentido electoral. Igual hay cierto hastío, porque ya llevamos hablando de política mucho tiempo, sin que ésta se arregle, pero Matei
se le olvidó. En su esquema se le olvidó, parece, haberse preparado para ese momento en que ella necesitaría diferenciarse de su contentor. Quizás confió mucho en la primaria, confió que la primaria se iba a hacer sí o sí, no sé, yo creo que en volada confió que Kast iba a entrar a la primaria con ella, cosa que no tiene ningún sentido de utilidad para Kast. No, o sea, como alguien que salió segundo lugar con 3.600.000 votos va a ir a primaria. Es tonto pretender que esa persona voluntariamente va a decidir por sí misma eh, eh, tener 1.000.000 de votos o dos. No tiene sentido. No, y sobre todo, y yo creo que esto es algo muy importante que no se ha dicho, pero el próximo presidente va a ser el presidente más votado en la historia de Chile bajo un ordenamiento legal y electoral absoluto. O sea, no vamos a tener nunca, hacia atrás, nunca ha habido nadie más poderoso que el próximo presidente. Nadie va a ser elegido jamás en la historia con 6,5 millones de votos, que eso es lo que necesita para el 50 más. Nadie ha sido elegido así. O sea, no va a haber nadie con tanta legitimidad popular. Ni Elwin, ni Lago, ni Frey, porque Frey fue electo con el 58% de los votos, es cierto, pero en un contexto de voto voluntario. Inscripción voluntaria. Entonces no estaba todo el padrón. Ahora tenemos voto obligatorio e inscripción obligatoria. Ahora sí que sí están todos. Entonces va a ser altísima la legitimidad del futuro presidente. Y no sé por qué Matei no pensó en eso. O sea, si a mí me van a elegir por un cargo tan simbólico, porque ya, a Boric le eligió el 50%, sacó 4,5 millones de votos. 900.000 votos con Kast de diferencia. Votaron como 8 o 7 millones de personas, que es el 60% del padrón. O sea, él puede decir que es popular, mandato popular, ok, pero no es el mayoritario. Discúlpame porque el mayoritario son 6,5 millones. Si Boric tenía en claro eso y aún así se comportó como mayoría y por eso propuso estos dos, digamos, el primer ensayo constitucional, el proceso y después el segundo, imagínense la legitimidad que va a tener el próximo presidente. Entonces, ¿cómo Matei no, cómo Matei pensó que esto se iba a resolver en la cancha chica? Una cancha de 2 millones de votos que es la que está ahora teniendo la primaria oficialista. O sea, no tiene sentido si Kast por sí solo dobla toda esa cantidad de votos en su última elección, 3,6 millones. De hecho, analizando el historial electoral de Kast, es impresionante porque no ha perdido nunca ha dejado de perder votos. O sea, sacó un 8% en el 2017, después sacó un 25% en el 2021 en primera vuelta y después sacó un 44% en el 2021 en segunda vuelta y después sacó un 44% eh, para el segundo plebiscito. Sin embargo, en un contexto en que votó mucha más gente, entonces pasó de 3,600,000 votos su opción personal a como 5 millones de votos, o 4,900,000 votos. O sea, Kast ya tiene 4,900,000 votos. Ya movilizó esa cantidad de, de votantes. Entonces, ¿cómo Matei pretendía que él por sí mismo iba a elegir estar en una de 1 millón de votos? No tenía sentido. Y ahí creo que le falla mucho el equipo a Matei, personas que quizás viven muy desconectadas de la lectura de los grandes números. Yo creo que ese es el problema que tiene ella. Y bueno, y quizás muy ansiosa, porque todos quieren que gane, pero para ganar tiene que llegar a segunda vuelta. Y bueno, y en un contexto, yo ya asumo que Kaiser ya murió, o sea, no tiene ningún sentido su candidatura, no le es útil a nadie. El que él llegue a primera vuelta, si llega a primera vuelta va a terminar en una estupidez, fuera del gobierno,
un elemento divisorio, alguien que no necesitamos que hable, porque habla generalmente sandeces. Entonces, no es inteligente la derecha, ni para Kast ni para Evelyn, que Kaiser se mantenga hasta la primera vuelta. Yo creo que lo van a sacar antes, le van a hacer una oferta muy tentadora. 2 senaturías debería ser el costo, porque igual tiene su público, o sea, tiene un 8%, un 9% que es bastante decidido, que ya está dentro con el Partido Republicano en el caso de las primarias, de las parlamentarires, por eso en Chile vamos a votar, pero con ataque, porque no tienen fuerza equivalente. Ya la suma de republicanos y libertarios es más que Chile Vamos. Chile Vamos tiene que sumar a demócrata, a pillarle la cola a la DC, pero ahora hay un candidato presidencial que es Parisi, que se come ese centro, ese 2-3%, en el caso de las votaciones parlamentarias, que le hace superar a Chile Vamos eh, a los libertarios con los republicanos. Entonces, qué atroz, qué terrible la vida de estos políticos. Eh, y muy fuerte lo que debe estar viviendo la derecha, muy fuerte lo que debe estar viviendo el gobierno también. O sea, la pobrecita Toá sacó, pero toda la carne a la parrilla, dijo con quién se besaba. Hace unos videos que cuenta cuál es su plato favorito. Buscando conectar con ese público que ve videos de TikTok y que ve videos de Instagram, pero que en verdad uno sabe que son para la campaña. La ventaja de Toá es que yo creo que nosotros como chilenos sabemos que ella está dispuesta a cualquier cosa por el poder. Entonces si alguien le dice, amiga, tiene que ir a pegarse calugazos con Mario Marcel por 20.000 votos, la mina lo va a hacer. Porque ella es así de pragmática. Y el gran problema de Kast es que el peso de sus convicciones hace que uno como que se complique al momento de pensar que su gestión o sus decisiones van a ser adaptables al momento del poder. El gran cuco de Kast, por supuesto, que va a ser el retorno de un eventual estallido. Están todas las materias primas para que ocurra un eventual estallido. Hay una mala situación económica, la gente anda enojada. El gobierno es pésimo, es malo, muy malo, que no resuelve mucho. Hay una desconexión, entonces, si seguimos así, el próximo año va a haber un estallido, es obvio, lógico. Y quizás tenemos que tener certezas, eventualmente, en pos de la discusión política, de qué forma va a controlar Kast un eventual estallido. Si no las entrega de aquí a la primera vuelta, bueno, no a la segunda vuelta, bueno, a la primera, ¿verdad? No va a ser capaz de ganarle ni a Toá ni a Matei. No, no, no tiene no tiene por dónde si no responde esas preguntas. Oiga, la regla de luz de la fuerza, ¿qué va a hacer con Carabineros? ¿Qué pasa si bueno, ahora vive 1 millón de personas más que en 2019, podemos tener 300.000 más protestantes, que hacen más líneas de metro, más infraestructura crítica? ¿Cómo vas a responder a tu nuevo estallido social, señor Kast? Yo creo que esa es la pregunta que da la llave sobre cuál candidatura se volvería más competitiva. Quizás no pase tanto por la gestión política, sino por la gestión económica. La economía es la que vota a los gobiernos o termina los ciclos. Justo ayer estaba mirando un documental de los presidentes del PRI mexicano. Nada votaba a los PRI mexicanos, a los presidentes del PRI mexicano, un partido más corrupto que las licencias del amigo de Boric, eh, el de la subsecretaría de Telecomunicaciones. Y este partido no lo votaba nada, no lo votaba las denuncias de corrupción, la masacre de Tlatelolco en 1968, mataron como a 500 personas, después, 6 años después mataron a 200 más, la indignación internacional, al punto que Mario Vargas Llosa, en una muy linda cuasi conferencia, debate con Octavio Paz, en ese momento Nobel de Literatura, eh, sí, creo que era Nobel de Literatura, fue el 90 y se murió en el 98, habla de México como la dictadura perfecta, es una dictadura que no se da cuenta que es dictadura, pero que es el control de un solo partido de la vida de su propio ciudadano. Y no lo votó nada hasta que en 1998-99 ocurre la crisis del tequila y bueno, se cae la economía
mexicana y se va los 70 años de hegemonía del PRI. Kast, entonces, quizás eso pueda dar a entender que la respuesta a un control del estallido social no tiene que venir por el ámbito de la gestión política, porque ya se hizo. O sea, ya se buscó gestionar políticamente la respuesta al estallido mediante la creación de una asamblea constituyente. Y después hubo una segunda asamblea constituyente y no se resolvió. O sea, no fuimos capaces de solucionar todas aquellas cosas que generaba el estallido en nosotros, en términos políticos. Y no se resolvió el lado económico. O sea, la gente que perdió su pega, no se volvió a crecer después de eso. Obviamente llegó la pandemia, pero no hubo una respuesta de qué vamos a hacer después de la desconfianza, la inversión, la permisología. Y quizás la respuesta de Kast tiene que ir por ese lado. Como, ya, sí, nosotros podemos tener convulsiones políticas. Es cierto, es normal que el país tenga convulsiones políticas. O sea, hubo protesta el 2006, hubo protesta el 2011, hubo protesta el 2018, en el caso del feminismo, hubo protesta el 2019. Piola. O sea, esas cosas se resuelven. Ahora, ¿cómo controlamos también las afectaciones económicas de esas movilizaciones sociales? Entonces quizás la pregunta de Kast, a Kast, o a Mateo, a Toa, no es tan grande, no es un armatoste así, ¿qué voy a hacer? Porque la respuesta política a la pregunta del estallido, puta, da para hablar de 500 años de historia, de la pobreza, de la aristocracia endogámica de la nación. O sea, podemos de ahí tirar el hilo y terminar nunca. Pero sí debe haber una respuesta económica, una respuesta a la cual uno como ciudadano tenga la seguridad que no va a subir 500 pesos el kilo de pan en un año. ¿Ah? Ese creo yo que esa es la cancha. Ya la gente quizás no está pidiendo tantas respuestas políticas, no está interesada tampoco tanto en lo que diga un determinado político, unos líderes políticos. Ya no le gustan mucho a nadie. Salvo quizás Pepe Mujica, por supuesto, que es algo excepcional. El nuevo Papa igual es muy interesante, León XIV. Muy buen mensaje que dio la Iglesia. No me documenté tanto para hablar con él, pero sí sé que es agustino. Y a mucha gente le cayó bien, así que eso es lo importante. ¿Ah? Que el Espíritu Santo haya iluminado a estos señores cardenales para lograr la mejor candidatura. Entonces, ahora pasamos al último punto, el penúltimo punto, que es, habiendo dicho eso, el gobierno está perdidísimo, no sabe qué hacer. Boric está eligiendo una casa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ahora se pone a buscar dónde vivir? ¿Por qué está centralizando la discusión de los usos de recursos públicos en la elección de su casa? No sé, yo siempre he tenido ese conflicto con el Frente Amplio. Yo creo que son unos burgueses nomás que fueron electos en favor del pueblo, tristemente, pero para continuar en su burguesía, no tienen como propósito quebrar el sistema, no tienen como propósito mejorar realmente las condiciones de vida de la gente, sino que básicamente quieren estar bien en el poder y perpetuarse en él y vivir de él, como toda organización política. Esto es propio de los demócratas, es propio de demócratas cristianos, es propio de los socialistas, es propio de los comunistas, es propio de la UDI y de republicanos. En eso no soy la excepción. Lo que pasa es que te pintan otro mono al principio. Dicen que aquí uno entran desinteresadamente y mucho de esta visión jesuítica del desprendimiento, de que ellos que vienen de un entorno de tanta riqueza, por ejemplo el de Tomás Bogdanovich o el mismo presidente, o el de candidato Winter, y se dedican a estas cosas que prácticamente hablar con gente pobre. Entonces poco menos que tenemos que darle las gracias porque lo están haciendo. Entonces cuando hay una crisis política tan extendida, hay una crisis económica, un aumento del desempleo, un desánimo por el comercio, una falta
de, 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 sen- de comunión con el sentido de la calle. O sea, en la calle nadie anda optimista. Estamos todos asustados por la delincuencia, obviamente. Y nadie está como, oye, voy a hacer una inversión, voy a instalar una cuestión, voy a... No, nadie. O guarda tu plata y quédate piola. Entonces, no converger mediáticamente con lo que está ocurriendo te hace ver como alguien que prácticamente no tiene ninguna ligazón con que tu sistema de entendimiento no es capaz de entender el común. Y cuando esos sistemas chocan, se generan cosas como el estallido. Que salió un ministro a decir, la gente podrá ser ayudada. La gente que se levanta más temprano podrá ser ayudada con una tarifa de cobro de peaje más favorable. Más favorable. Económicamente sí, en tu sistema de entendimiento sí, eso funciona como un aliciente para el consumo o para el transporte de las personas más temprano. Pero políticamente es una estupidez, porque tú estás premiando un sacrificio que la gente no considera que tenga que hacerse. O sea, ¿por qué alguien se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a la pega? O sea, está mal diseñada la ciudad. Entonces, diseña bien la ciudad, pues ese es el problema, ¿no? Eh, o bueno, no tiene recursos para comprarse un auto para estar una hora más con su hijo, por los bajos sueldos, que en ese momento no es que promovieran, pero no permitían más altos sueldos los ministros de Piñera. Lo mismo el presidente, entonces, si el problema es la seguridad, cómo habitamos el espacio público, cómo nos movilizamos en él, ¿por qué estamos hablando de su casa? ¿Qué pasa de Yungay a San Miguel y los simbolismos de clase media y ya hablemos de los prisioneros? ¿Por qué, ¿Por qué esa tiene que ser la discusión? ¿Por qué, o mejor dicho, por qué su propuesta de discusión política es tan tonta que involucra el absurdo, involucra la incapacidad por generar una cosa más sesuda, generar una cosa más inteligente? ¿Ah? Eh, Eso, me parece que el presidente está desviándose mucho. Ayer le veí, no me acuerdo a quién, que decía que Boric sí o sí iba a ser el próximo presidente. El 2030, el 2040, el 2050. Y sí, quizás lo tengamos como un constante como viene en la política de Chile. Pero hay algo que contra él, contra lo cual él está chocando. Alan García efectivamente fue capaz de revertir la pésima imagen con la que salió después del gobierno después de su gobierno, de su primer gobierno en 1990, y lograr ser presidente el año 2006. Pero hubo una dictadura por medio, una dictadura de Alberto Fujimori. Entonces yo no sé si el negocio de Boric está en eso, está o sea, económicamente el gobierno de Boric no ha sido el de Alan García, estamos claros, no están nacionalizando la banca. Pero políticamente sí, podríamos decir que llegó con un gran caudal, llegó con una fuerza que incluso le permitiría cambiar la constitución y terminó, pero en algo que nadie sabe muy bien qué es. Eh, Apelando a juntar al 15% del padrón en su propia primaria. Eso es. Así de mínimo se volvió su voluntad mayoritaria. Vamos a cambiar toda la fuerza del estallido que la convirtió en una cosa constituyente, que llevó a que la masa se decidiera porque sí hay que modificar el ordenamiento jurídico, se convirtió en vamos a pedirle eh, migajas al pueblo para que por favor vote por nosotros en la primaria del año de junio de este año 2025. Eso es. Entonces, sí, puede que lo tengamos ahí en la lista corta de aquí a las 50-10 elecciones presidenciales. Pero ¿qué quiere el presidente? Quiere que haya una dictadura por medio. Que revaloricemos su legado cuando nos demos cuenta que en verdad se podía disentir por YouTube con la autoridad. Me parece que eso es apelar a lo más bajo y no mirar hacia arriba. Eso, ya. El último punto es lo que está haciendo Estados Unidos con Gaza. Nadie sabe muy bien qué están haciendo los israelitas, los judíos. Nadie sabe muy bien tampoco cómo se va a materializar el control de la Franja de Gaza. El nuevo control de la Franja de Gaza, porque
precisamente lo que está incentivando el gobierno israelí es la desocupación de Gaza. Y eso presenta el gran problema histórico de que Estados Unidos está acompañando políticamente a una potencia militar, pero no una potencia política. Está gastando sus cartuchos en defender a Israel, toda vez que Israel no representa la opinión mayoritaria de la nación. De ninguna nación, ni de la nación estadounidense, ni del bloque occidental, ni del bloque... nada. Ni siquiera del bloque comunicacional, porque a pesar de que los judíos son dueños de muchos medios de comunicación, el sentido común popular no está con Israel. O sea, sí, todos consideramos horroroso lo que hizo Hamas en aquel octubre del 2023, pero también consideramos horroroso lo que está haciendo Israel en Gaza. Entonces, y Estados Unidos está gastando sus cartuchos mediáticos, está gastando sus cartuchos militares, por supuesto, está gastando su energía en defender algo que el mundo considera que no es tan defendible. Lo que hace deslucir las propuestas de paz del presidente Trump para con Ucrania. Con Ucrania ya se juntaron con el Papa, tuvo la oportunidad de ver la ceremonia de asunción de León XIV, antes de asumir formalmente como pontífice y serle puesto el anillo papal y el palio. Se reunió con dos personas, Dina Boluarte, actual presidenta del Perú, por supuesto. De hecho, muy llamativo que el Papa, bueno, obviamente hay una fila de gente que lo va a saludar, los dignatarios. El primero de ellos era el presidente italiano, Sergio Mattarella, y la segunda era la delegación del Perú. Tercero vino el vicepresidente estadounidense Vance. O sea, a pesar de ser ciudadano estadounidense, su preferencia en el orden del recibimiento fue su país adoptivo, el Perú. Y también una señal a Estados Unidos de que no considera el Vaticano como un vasallo más. ¿Ah? Pero ha tenido su resultado. A la muerte de Francisco se juntó Trump con Zelensky en la Basílica de San Pedro. A la asunción de León XIV se ha anunciado el inicio de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Lo cual eso avanza muy bien. Entonces, ¿por qué en un aspecto teniendo tan buenos resultados está teniendo tan malos resultados en el otro? Ahí hay alguien a quien ponerle un bozal, y ese alguien se llama Netanyahu. Así que, señor Trump, por favor, no sé si usted verá esto, pero hágalo pronto, porque si no va a echar abajo toda la construcción de la paz que supuestamente es el legado del presidente Trump. ¿Ah? Un presidente el cual nunca declaró la guerra y por tanto le comió el cilantro. Y por tanto nunca ha sido cierto esto del imperialismo yanqui. Eso. Ya, tengan muy buena noche. Gracias por acompañarme a partir las verduras de mi almuerzo. Y nos estamos viendo. Cuídense.